Antes de que él llegara a cuál es, muchos de nuestros oyentes pensaban que María Antonieta era el nombre de un cabarulo. Antes de que él llegara a cuál es, muchos pensaban que Waterloo era un suavizante para la ropa. Antes de que él llegara a cuál es, más de uno pensaba que Cancha Rayada es donde se juega el fútbol americano. Pero por suerte, llegó él a cuál es para disipar todas nuestras dudas históricas. Sí, ahora, Felipe Piña, nuestro historiador disipador. ¿En cuál es? Felipe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, me imagino que estás en una semana así... Sí, la verdad que una semana... Muy requerido. Muy requerido, muy... Bueno, uno lo hace... ¿Qué opinas del feriado? Y más, me dio mucha bronca hoy esto de la fuga, ¿no? De todo el mundo que se va de fin de semana largo, te dan una cosita, ¿no? Que Pero iba a pasar, ¿eh? Usado turísticamente, sí. Pero es lo que Pero provoca, está bueno que esté marcado en el calendario, es está lo que bueno, provoca, ¿no? Es lo que provoca un feriado. Sí, Ahora, sí. yo creo que han logrado eso, que primero se vea un feriado, después el porqué. Claro, además me pareció terrible, muy bien hecho la pérdida de tiempo la semana pasada discutiendo sobre el feriado y no sobre los 30 años, ¿no? Se pasó gran parte de la semana hablando de eso. Así que bueno, a mí me hubiera gustado más una cosa más reflexiva, pero bueno, lógico, si cae viernes la gente se va. Pero me parece que está bueno que quede claro que no hay que correrlo, ¿no? Que tiene que ser un día fijo. Eso te iba a preguntar, está... Sí, eso quedó. Queda, el día no que se cae, mueve, cae. No se mueve, sí, eso sí. Así es. Hasta dentro de 15 años que venga. Que digan, bueno, ya está, El ya hijo está de de- correrlo. va. Claro, el hijo Exactamente. no reconocido de Carlos ocupando la presidencia. ¿Y por qué no el reconocido? Puede estar muerto, quiero creer, dentro de 15 años. Quiero creer que la carne no es tan perdurable, salvo la de Videla, que parece que no se quiere morir, ¿no? Yerba Claro. mala. Sí, viste, vos está vivito y coleando, ¿no? Y sin ser excomulgado, una cosa muy interesante. Por la iglesia. Exactamente. Ninguno de ellos fue excomulgado. Ninguno fue excomulgado. Fue excomulgado por la iglesia. Si estaría este hombre en libertad, iría ahí frente a su casa, a la Castrense, todos los días a comulgar. Bueno, pero pensá que por ahí dentro de 100, 120 años los excomulgan. ¿Y puede ser? Si lo perdonaron a Pursimueve, como Sí, era, sí, como no, Galileo. Galileo hace 1987. por eso hace La condena 20 de años. 1622 se terminó en 1987, donde nos enteramos que finalmente la Tierra se movía. Claro. Porque Yo hasta hasta ahí- el 86 estaba convencido que no, que era hasta, yo ahí, el... hasta ahí no se movía la Tierra. Bueno, vamos a hablar. ¿Dónde estabas el obviamente, 24 de marzo? ¿no? Estaba en casa de un compañero, ¿Tenías que edad? tenía 17 años. Estábamos escuchando la radio porque sabíamos que se venía la noche. ¿Pero cómo lo momento- vivías? Porque se venía la noche, pero eran también momentos muy caóticos para el país. Sí, eran momentos terribles, la gente estaba O sea, deseando. la gente estaba deseando que se pare un gobernante. deseando que terminara ese gobierno nefasto de Isabel y lo Parrega, que ya no estaba, pero toda esa secuela de desgobierno, corrupción, digamos, de violencia, ¿no? De violencia estatal y de violencia a la otra. El error de las organizaciones guerrilleras de querer apurar los tiempos, suponiendo que si tomaba el poder los militares iban a quedar más claras las contradicciones de quién era el enemigo, digamos, que fue un error táctico y estratégico terrible, porque hubiera sido obviamente mucho más estratégico guardar recursos y personas para enfrentar la dictadura, que era evidente que se venía, ¿no? Y se quemaron todos los cartuchos en muy pocos meses, y eso fue estratégicamente un grave error, ¿no? Nosotros que, si bien somos una generación que ha vivido en el proceso y hemos vivido tal vez la etapa en donde más hay que salir y en donde más hay que estar en la calle, en donde íbamos a los conciertos, que Sí. eran una oposición, aunque no sea política, Claro. por la galería, Lo era. que uno iba y cantaba, se va a acabar la dictadura militar, en cuanto Obras era el templo de la oposición. A ellos les molestaba mucho. Sí, seguro. Claro. Pero de vaya de eso, que era una condición de ser joven, Sí. y de estar en ese momento y bueno, y de ser la oposición, porque la juventud es eso, Claro. en un punto. Lo que yo veo ahora con el correr de los tiempos y que esa generación es más adulta y no vivió el proceso, digamos, del lado de ser un desaparecido, tal vez y tener familiares un poco más grandes, desaparecidos los padres, tal vez Claro. involucrados. Yo creo que hay algo que incluso veo que ahora los chicos lo estudian en el colegio como lo he hecho materia y tiene que ver con los 30 años de ser un número redondo. Claro. Y que ha pasado 3 décadas, es mucho tiempo realmente. Totalmente. Noto que todos creo que no llegamos a entender qué tenía una sociedad en el 76, la sociedad de 20 años, la tuya, la de 17, la de 20, las que tenía, yo tenía 10 años, 11 Claro. años. Que llega una sociedad a ser tan violenta, porque a pesar de que yo estoy recorriendo ahora la historia como hoy, estoy leyendo desde hace un par de años ya más historia de la que había leído en toda mi vida, Sí. entiendo que es un país violento, pero siempre me pareció un país intelectualmente, que lo habíamos discutido la Sí. vez pasada, muy especial también en Sí. el contexto de su educación europea, de sus universidades y todo eso. Totalmente.
¿Por qué la sociedad era tan violenta? No quiero ponerlo en bandos porque entonces lo llevo a guerra, y si lo llevo a guerra estoy justificando un montón de cosas. Había bandos, sí, había. ¿Por qué lleva a todos pensar que la violencia era el leitmotiv del momento? O sea, es difícil, ¿no?, contestar, pero había habido ya muchas situaciones de violencia previas, con lo cual el reflejo al recurrir a la violencia estaba ahí, ¿no? Digamos, cuando, por ejemplo, se desarman momentáneamente las organizaciones guerrilleras en el 73, no todos están de acuerdo con guardar las armas para siempre, y siempre se supone que esto es frágil, ¿no? Digamos, cuando se ve que Cámpora dura 53 días, se ve que avanzan las posiciones de derecha, digamos, y que no son solamente palabras, sino que hay armas pero también. la sociedad pensaba que Cámpora iba a durar todo su gobierno, era muy infantil. Sí. Ahora a la distancia parece muy infantil esa mirada. Yo creo que había que distinguir entre la sociedad y estos sectores más politizados. La sociedad no estaba tan politizada en términos generales absolutos. Había un nivel más alto de politización, por supuesto, que hay hoy. Parece que sí. Pero había una cantidad importante de gente que vivía la vida cotidianamente sin darle demasiada importancia a estas internas, que padecía estas internas en algún caso, estos grados de violencia, y por otro lado la gente que estaba jugada hacia el cambio, hacia otro país, que estaba evidentemente involucrada, que entendía que la dinámica política de aquel momento también pasaba por los hechos armados, ¿no? Cosa que hoy afortunadamente a nadie se le pasa por la cabeza. Digo, lo interesante para poder entender esto es hacer una abstracción y meterse en aquel momento que era completamente diferente, es decir, la discusión política terminaba a los tiros muchas veces, porque no había un desarme total de las organizaciones, de un lado y de otro, y porque el recurso a la violencia estaba muy presente y muy fresco. Es decir, en el periodo de transición que va del 11 de marzo al 25 de mayo, hay una cantidad de hechos violentos de un lado y de otro, que siguen hablando de la desconfianza y de justicia por mano propia, porque pensando que el nuevo Estado que iba a asumir a partir del 25 de mayo no iba a hacer justicia, por ejemplo, y por lo tanto hay actos de justicia por mano propia o de acción directa, de eliminación de verdugos de Trelew, por ejemplo, que pasan en ese momento. Y del otro lado, por supuesto, si esto no se desarman y siguen pensando en esto, nosotros tampoco. Es decir, había una idea de que esa democracia era poco confiable en algún punto, y la apuesta a esa democracia nueva era débil en todos los sectores del peronismo, ¿no? Era como, apoyamos a Perón, Perón es la garantía, pero hasta tanto Perón no esté acá, no está claro qué va a pasar. Y el hecho de Ezeiza es, claramente, creo que es muy bueno para explicar, ayudar a entender juntos tu pregunta, ¿no? Es decir, un acto pacífico. Vuelve Perón después de 17 años, definitivamente, había vuelto el año anterior, pero por un poco tiempo, venía a radicarse. Todo el peronismo junto esperándolo, y la cosa se termina resolviendo de una manera terrible a los tiros por, acá sí hay un responsable directo, que es López Rega, y la cuestión está de ocupar el palco y demostrar esas armas ostentosamente, como diciendo, nosotros, está bien, podemos discutir, pero tenemos los fierros, ¿no? Y esto hizo a la dinámica de la época también. Creo que también es interesante decirlo, porque como hicimos acá intencionadamente todo este mes, hablamos mucho de la previa, ¿no? Porque no creemos que el 24 de marzo llegó un plato volador con 3 tipos y ocupó un país de gente que... Igual parecían marcianos, ¿no? Sí, sí. Digo, pero es importante, ¿no? No se hace muy habitualmente. Esto y es una de las cosas que reclama el otro lado. Bueno, acá lo hicimos, ¿no? Hablamos de la previa, no tenemos ningún problema en hablar de la previa, lo que no quita en absoluto toda la responsabilidad de lo que vino después, digamos. Los militares, en el caso de que la guerrilla, la izquierda, los movimientos políticos movilizados a través de las armas, no hubiesen apretado tanto, hubiesen agarrado igual el poder, o sea, los militares hasta ese momento, porque hoy en día, y lo estábamos charlando justo y discutiendo con Eduardo, con Marcelo sobre todo este tema y cuánta exposición que había sobre el tema en estos días, oye, a mi hijo o a cualquiera de 17, incluso a nosotros, no se nos ocurre que pueda volver a pasar. No se nos ocurren militares esperando una patinada de Kirchner. Lo siento más de la oposición, que le podrían hacer un golpe a lo Alfonsín económico, a lo de la Rúa de presión popular. Ahora se descubrieron nuevos métodos de hacer golpes, ¿no? Pero antes era el que tenía las armas. Hoy uno no piensa que el poder es el que tiene las armas. Exactamente. ¿Por qué es tan ingenua la parte armada no militar de presionar tanto como para buscar un desenlace? Sí, o realmente querían ir a la confrontación y decían, basta, solucionémoslo ahora, uno contra otro. Hay algo de eso, que lo que yo decía antes, el error estratégico. La dificultad era, particularmente para Montoneros, la dificultad que la presidenta llamaba a Perón. Se seguía llamando Perón. Era una Perón. Es muy ingenuo. Era una dificultad en el sentido de que se suponía
que todavía había una cierta duda de la gente, a pesar de que ese gobierno era catastrófico, porque ocupaba la presidencia nacional que llamaba Perón y ese marco constitucional que rodeaba a esa señora. Se suponía, con un error obviamente garrafal, de que si tomaban el poder los militares, el nivel de confrontación y de lucha hacia un nuevo modelo de país iba a quedar más claro y esa confrontación iba a ser victoriosa porque la gente iba a acompañar a un enemigo tan claro y evidente como un gobierno dictatorial militar a la manera del gobierno chileno de Pinochet, por ejemplo, ¿no? Se suponía que ¿Es previo a nuestro golpe? 73. Claro. Es decir, ¿Uruguay era militar? Uruguay era una ¿Bolivia dictadura... y Brasil? Estábamos totalmente Paraguay rodeados, también. totalmente ¿Qué le hace rodeados. pensar a la izquierda que en ese contexto este país va a zafar de eso? Bueno, yo creo que hubo ¿La idea del Che? Claro, hubo, obviamente a destiempo, ¿no? Y a destiempo y el Che siempre dijo que si había un margen dentro de los gobiernos de posibilidad de negociar democráticamente y participar políticamente en la democracia había que usarlos, ¿no? Acá eso no se tuvo en cuenta, pero insisto en que, aunque complejicemos, no era una democracia plena en absoluto el gobierno de Isabel. Esto ayudaba a que uno decida enfrentarlo de diferentes formas. No lo estoy justificando, estoy tratando de explicar que hoy afortunadamente resulta muy difícil de entender esto porque estamos en democracia hace bastante tiempo, ¿no? Estoy tratando de decir que aquella democracia era una democracia corrupta, una democracia que te mataba, o sea, con paramilitares como la AAA, donde no podías publicar tus ideas, donde había censura, donde era complicado andar por la calle a la noche, donde militar políticamente en la oposición era realmente un riesgo. Entonces todo eso llevaba a responder con niveles de enfrentamiento en principio defensivos que después, y ahí aparece el gravísimo error, se transforman en ofensivos, ¿no? Es decir, una cosa es cuando la AAA empieza a matar militantes de la izquierda, armada y no armada, bombas y unidades básicas en locales partidarios, me defiendo de la misma manera militarmente, ¿no? Me defiendo, armo un grupo de autodefensa, y otra cosa es decir, me lanzo a la ofensiva, como puede ser el ataque a Formosa de Montoneros o el ataque a Montechingolo del ERP. Errores terribles que además que fueron, sobre todo el de Montechingolo, un terrible fracaso, y daban la idea a la sociedad de que había gente lanzada, que era peligrosa, ¿no? ¿Daba la idea o era una verdad? No, era, digamos, no era contra ellos que hacer estas operaciones, pero evidentemente el riesgo de una operación militar puede caer cualquiera, un tipo que pasa por ahí, todo ese tipo de cosas, una buena propaganda mediática, una mala política de este lado, de esta insurgencia, digamos, que estaba equivocando el camino políticamente, que se estaba militarizando y por lo tanto perdiendo contacto con muy la gente. Muy terrorífica en su comunicación, ¿no? Capucha, claro. Gente agarrada. Claro, y el hecho de cuando vos perdés contacto con la gente y te transformás en demasiado vanguardia, ¿no? Digamos, Lenin, que es el que habla de la idea de la vanguardia, dice un paso atrás para es que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta mentalidad. Es decir, vanguardia, pero nunca perder el contacto con la gente. Bueno, puedes irte 10 cuadras adelante porque no vas a ver dónde están los demás, ¿no? Claro. Un poquito de vanguardia, pero no tanta vanguardia. Y si vos no tenés política, no haces política, sino que te expresás a través de las armas, y donde se va militarizando todo, evidentemente tu espacio político se va perdiendo, tu aislamiento es mayor y tu facilidad para el exterminio también es mayor. Eso fue lo que ocurrió a partir, yo creo que del 1 de mayo del 74, cuando Perón los echa o se van, como se quiera leer históricamente. Ese aislamiento va creciendo y el poder trabaja muy bien, es decir, en aislarlos cada vez más para exterminarlos de una manera más fácil también, ¿no? ¿Había algún ejemplo político en el mundo en donde la democracia se había podido sacar de encima la violencia guerrillera? Sí, claro, no en ese momento, pero contemporáneo. Lo va a ver más adelante con Italia. Claro, la Brigada Roja, ¿no? ¿Sí? Es decir, y policías honestos y comisarios honestos que decían que preferían que se podía, en todo caso, perder un combate, pero no se podía perder. En ese momento, contemporáneo a ese momento, había... No, porque no había... ¿Había otra forma de no ser los militares? No, bueno, las democracias... Perdón, le estoy intentando dar vueltas que a lo mejor uno no se plantea. No, está bien. Había en las democracias europeas, había grupos de acción directa y ellos nunca pensaron en crear grupos paramilitares, digamos. No ocurría en Francia, no ocurría en Italia. Antes de la aparición de las Brigadas Rojas, que había otros grupos de acción directa, no estaba en los cálculos de nadie armar grupos paramilitares, seguir por fuera de la ley o por fuera de las estructuras legales. Acá, de entrada, se resuelve usar un método absolutamente ilegal e ilegítimo. ¿Y se le escaló más de lo que pensaban? Estaba planificado, decían, bueno, son 30.000, o sea, no importa cuánto vayan a hacer. No, a eso no tenía límite. La frase de Macera es, vamos a luchar hasta la muerte y más allá de la muerte, ¿no?
que tiene una lectura filosófica interesante. Sobre todo para alguien que es un vegetal ahora. Claro, exactamente. Que está más allá de la muerte. Sí. Está muerto, pero no está muerto. Está muerto, pero no está muerto, no está comulgado, digamos, Sorete. por lo cual puede llegar a aspirar a alguna Por ahí vida consciente, futura. Por ahí consciente. Claro. Y él, cuando dice más allá de la muerte, quiere decir esto también. Quiere decir los hijos. ¿Vos pensás Los que el de hijos. arriba va a juzgar como juzgan los que vos creés que son aliados de él abajo? No, yo no, yo es así. por él tengo todo respeto, hablo de los que mercan con él, no con Claro, él. es otra cosa. Con él lo tengo todo Los respeto. comulgos no creo que para el momento del juicio no va a ser igual. No, me imagino que va En el a caso que haya operar en juicio, ¿no? contrario. Me parece que si existe y está todo bien, va a ser al revés. Pero pongo la historia y no es futurología teológica, que esa es otra cátedra. Otro día. Bueno, cuando dice más allá de la muerte era también quedarse con los hijos, ¿no? Si la guerra no termina con la muerte del Pero eso enemigo. fue un abuso en el momento. No, esto está en el plan de batalla Ahí está. del 24 de marzo del 76, O sea, redactado. no es que se le fue la mano, digamos, Eso estaba digo. planificado. Está Siempre está esa duda, ¿no? Dice, Claro, bueno, a lo mejor se se entraron a cebaron, cebarse. claro. Es como el No. tiburón cuando huele sangre ya no puede parar, ¿no? Hay acá tenemos documentos jurídicos. El juicio de las juntas, que justamente una cosa de sentido común era el descontrol de los grupos de tareas, hacen lo que quieren. El juicio de la junta determina que hay una orden de batalla muy precisa y termina declarando, dice, el plan terrorista organizado metódicamente desde el Estado. Todo se hacía con un estricto control y los métodos seguidos, que eran exactamente siempre los mismos: detención, tortura, desaparición, eran en ese orden y se torturaba de todas maneras, para obtener información o para quebrar. Eso era inevitable para todo detenido y forma parte de ese plan de guerra del 24 de marzo. Esto no es una iniciativa de que el tipo hacía lo que quería, sino que llegaba al campo y necesariamente tenía que torturar, ¿no? Esto era así. Esto formaba parte de la orden de batalla, como también está el tema del secuestro de niños, amparado, según ellos, en que esos niños crezcan en hogares correctos y tengan un futuro digno. Y no, Increíble, ¿no? Esto está. Eso es increíble, Esto ¿no? está. ¿Quiénes son los autores? Vamos a dar nombres, que es importante. Cesario Cardoso, general de inteligencia. Eduardo Roberto ¿Actualmente en dónde se puede? Viola, muerto por un atentado montonero, que una bomba bajo la cama. El famoso caso de totalmente. Ana María González. Ana María. Y después, por supuesto, Viola. Y bueno, la firma de todos ellos, que se ratificaba este parte de orden de batalla con los pactos de sangre. Los pactos de sangre eran que se hacía participar el mayor número de oficiales y suboficiales en operaciones directas donde participaban jefes. Por ejemplo, Bussi participó personalmente en fusilamientos y en torturas, como involucrándose directamente y siendo parte y dando aval al resto. Se confortaban mutuamente, como diciendo, estamos todos en esta guerra santa. También hay que decir que hay gente que se opuso a esto. Hay un grupo de militares dignos llamado los 33 Orientales, que se opusieron a torturar, y lo que les pasó fue, no los mataron, no los desaparecieron, les dieron de baja y les dieron destinos incómodos, digamos, pero se pudo desobedecer a la famosa obediencia de vida. Y por otra parte, esto es muy importante. Perdón, destinos incómodos que... Y te puede mandar Ushuaia. a la Antártida. No, Ushuaia pero digo, es en el Es abriguito. lindo Ushuaia. dentro de... No, no, pero es en el abriguito. sí. Pero es hostil, es un lugar Dentro de hostil. Argentina y... Claro, pero tenía que venir a cobrar a Buenos Aires. Además hay una cosa que hay que decir que a mí me parece... Pero nada, o sea, dados de baja del ejército y Sí. bueno, y te vas a vivir allá No, y baja punto, o y hacer lo que puedas. cambiado destino, ¿no? Sí, por supuesto, fueron muertos a una gente que intentó salvar detenidos o que intentó ayudar, eso sí, a eso no se los perdonaba de ninguna manera, ¿no? Pero la otra cosa que me parece importante, hablando de ética y moral, se supone que una persona que se prepara para ser militar, sobre todo un oficial, está dispuesto a morir por los demás. Entonces, cuando supuestamente alguien le da una orden de matar a un bebé, como ocurrió, como está demostrado en el juicio de las juntas, un bebé fusilado a 50 centímetros, y alguien le dice, fusílelo, esa persona que está preparada para morir por los demás, mátenme, ¿no? Digamos. Creo que eso hacía la diferencia, porque generalmente terminamos comparándolos con nosotros, y yo hubiera sido un cobarde, o yo no sé qué, pero vos no sos un militar, ¿no? A vos no te prepararon para morir por los otros, no es una comparación válida, creo yo. Entonces, hay que tener cuidado con esos atajos, porque se usan esas cosas. Y otra cosa que me parece interesante decir, vos hablabas, Mario, de los números redondos, el 30, y casualmente el 30.000 es un número redondo también, que lleva a muchos debates. Los La amigos... señora militar dijo el otro día están todos en España, así no te preocupes Exactamente, mucho. los amigos de la dictadura, o aquellos que tienen actitudes tibias, como Luis Alberto Romero, que publicó un artículo en La Nación el domingo que dice la demonización de la dictadura, empiezan a discutir las cifras.
empiezan a discutir las cifras, si son 9.000, si son 12.000. A mí me parece importante decir lo siguiente: si nosotros no sabemos cuál es la cifra de nuestros muertos, no es por culpa nuestra, sino por culpa del método elegido por los asesinos. Si hubiera sido otro método, tendríamos la cifra exacta, En Chile oficial. en Chile se supieron, se Sí, supo la porque cifra. es una cifra mucho más aproximada, hubo más fusilados y muertos en operativos que la desaparición. No hay tantos desaparecidos en Chile como presos y como asesinados, ¿no? En esas famosas caravanas y tal, así que hay una precisión mayor, ¿no? Lo que quiero decir es que no entremos en la discusión numérica. Hay un ejemplo maravilloso de lo que pasó con el Holocausto recientemente en Europa, la condena a prisión del pseudo historiador Irving, negacionista, que decía que no existió el Holocausto, con lo cual se consideró un tribunal austríaco que había ahí una apología al delito y el tipo está en cana por 2 años, ¿no? Que supongo que va a salir antes, pero quiero decir, el atajo es, discutamos la cifra, con lo cual estamos discutiendo la veracidad total del hecho, ¿no? Ahora, sí, lo tengo. La parte más incómoda de todo esto, que es la gente, ¿no? El tachero Sí. que pide una mezcla de Fidel Castro y Franco, el almacenero que cuando te cortan los 100 gramos de salchichón primavera dice esto no va más, Sí. el consenso para que todo eso pase. Existió, por supuesto que existió. Yo creo que hay que distinguir, la sociedad argentina siempre fue dual, por lo menos, ¿no? Y Y hubo la dos- media porteña ni te cuento. Claro, la porteña, por todas sus características, su siempre estoy para otra cosa, y esto, no sé, bueno, esta cosa tan particular que tiene la clase media argentina. Hubo una parte importante de consenso, la gente estaba muy harta de lo que venía pasando y sintió que venía el orden, que venía la cotidianidad. Voy a saber que... Igual era común mañana- haber vivido un gobierno militar, ¿no? Para el Claro, pueblo. claro, totalmente, ¿no? Y además es cierto que en el año 75 no había cotidianidad. Vos no sabías si volvías a tu casa, qué pasaba, qué sé yo, qué pasaba con los precios, qué pasaba con todos estos tipos. Venían a poner un orden, el orden de los cementerios, digamos, pero era un orden, una forma de vida que la gente... ¿Tiene un orden inmediato? Era un orden inmediato, fue automático. O sea, a las 3 de la mañana del 24 de marzo comenzaron miles de operativos en todo el país, de control de calles, la idea de la seguridad. Claro, Mucha bueno, gente ahora decía, se puede salir de "Mirá noche, que bien, están los podría, tanques, claro. estamos tranquilos, estamos bien cuidados". Y esto, la verdad, con una buena sociedad preparación. absolutamente enferma, que toma como Sí. seguridad y tranquilidad ver El tanque en la tanques calle, en la claro. calle. Y además, la idea de que el opositor es el opositor armado, ¿no? Que por lo tanto merece una misma suerte que el tipo que por ahí era un dirigente sindical, que el tipo que era un opositor absolutamente pacífico. Mucha gente que se oponía inclusive del ámbito de la izquierda a la lucha armada, la pagó igual, digamos, ¿no? Es decir, no se discriminó en ese sentido. La pagó gente, no tenía nada que ver. Absolutamente. Y yo creo que hubo un consenso importante y tenemos 3 momentos de nivel de consensos realmente increíbles. Mundial 78, Mundial 79, o sea, derechos humanos, el Mundial de Japón, que fue, creo que políticamente todavía más grave, instrumentalmente, ¿no? En cuanto que directamente se utilizó y la gente se lo apropió, porque ahí era el Mundial de Japón con la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El gobierno repartió unas calcomanías que decían los argentinos somos derechos humanos. Hoy en Clarín salió esa Salió calcomanía. el informe. Y la gente se lo pegaba en los pechos y lo ponía en las casas y lo ponía en los negocios. Y era directamente no una cuestión de neutralidad, era de adherir al discurso oficial de acá no pasa nada, acá no se violan los derechos. Pero ¿por qué el mundo no nos ayudó Y tanto? el tercero, no, Bueno, el esa es una tercero fue buena- Malvinas, seguramente, exacto. ¿no? Claro, el tercero es Malvinas. El tercero es Malvinas, que fue también otro pico, ya con otro momento argentino, donde había incomodidades, donde ya estaba empezando a La semana previa relajarse. tuvo la Claro, el 30 de marzo. Pero el 79 era muy doloroso, ¿no? Yo Ahora estaba... la intensidad de esos 7 años es como si fueran justamente 20. Sí, la sensación era una sensación de una noche. Yo tengo recuerdo del año 77 como de un año nublado, ¿no? Un año donde estaba nublado el país, me parece, ¿no? Y la soledad también, ¿no? Que se sentía. Perdón. No, profesor, una pregunta y sumándola a la de Mario, a cómo era que el mundo no nos ayudaba, cómo fue que nos aislamos del mundo, puntualmente y como docente Sí. te lo pregunto esto, y yo como tipo que empezó primer año con el gobierno militar y toda mi secundaria fue bajo el proceso. ¿Cuál fue puntualmente, sabés cuál fue puntualmente el tema en la educación? O Sí, sea, sí. porque me imagino que se debió basar Ersa. en 2, 3 o 4 parámetros muy, muy claros de los programas educativos. Sí, yo hice un trabajo sobre educación, se llama La letra con sangre entra, donde estudié todo el material de la dictadura en torno a educación y ¿De cómo quién era la trabajó. frase esa? De Sarmiento.
Y bueno, ahí hay toda una directiva y un cuadernillo de la CIDE para las escuelas secundarias, que alguna vez lo hemos leído acá, donde se habla de qué palabras son incorrectas y qué palabras desaconsejan para el uso de los docentes. Por ejemplo, la palabra Latinoamérica, la palabra opinión era una palabra no aconsejable, no prohibida, pero no aconsejable. La palabra trabajo de grupo. La matemática moderna fue desaconsejada, no literalmente prohibida, pero desaconsejada y prohibida en Córdoba, porque hablaba de la teoría de conjuntos. Es decir, y había directivas muy claras en cuanto a cómo debían ser los contenidos. Los libros de historia, varios de ellos fueron prohibidos, así que había en la educación una clara intencionalidad de adoctrinamiento, por así decirlo. En este suplemento de Caras y Caretas publicamos una foto de un militar dando clases, digamos, esto era muy común, iban los militares de adoctrinamiento, venían los milicos, te decían cómo era la vida, quiénes eran tus enemigos, te daban técnicas de delación, o sea, cómo averiguar si tu compañerito era un subversivo y a dónde tenías que recurrir, que no corras riesgos, que le digas primero al docente, que el docente le iba a decir al director, que el director le iba a decir al oficial, y así sucesivamente. Y la revista Para Ti publicó una nota de una chica, y dice, un ejemplo argentino, una chica de 17 años que denunció a 2 compañeras que estaban en aquel momento en la UES, o sea, una organización secundaria vinculada a Montoneros. Las chicas desaparecieron, y la revista hace un elogio de la actitud patriótica de la chica que denunció a sus compañeras, ¿no? Literal de un día, ¿no? Sí, así que... Sí, Felipe, sí. a mí me parece que con el tiempo... Perdón, nos quedamos con el aislado del mundo. El aislado del mundo es interesante. No, el aislado del mundo. Pero... hay malos. Sí. Y bueno, si es que, mejor dicho, hay más o menos. Hay más o menos también. Pero cuando los malos son atropellados por gente mucho más mala, parece que los malos no eran tan malos con el tiempo, ¿no? Sí. Y a mí me parece que hay una deuda un poco pública debido a la atrocidad que fue todo, a la barbarie que se ha vivido, a la mierda que fue todo eso. En donde los malos ya no parecen tan malos. A los que se entienden como malos, claro, si a los militares se entienden como buenos, ¿no? Sí, sí. Pero hay que reconocer que llegó un momento que era insostenible realmente, ¿no? O sea, montoneros, mataban también gente en la puerta de la casa. Digo, los que eran malos, el asesino, ¿no? No digo el ideólogo, no sé cómo diferenciar. No, era... ¿Cuándo, no importa la causa, o sea, ya está. ¿Cuándo crees que la historia va a tener como historiador, y viendo cómo son los procesos a lo mejor del análisis de la historia, ¿cuándo va a pasar un tiempo suficiente para poder analizarlo realmente bien? ¿Cuando se mueran todos los protagonistas? No, yo creo que ya lo estamos haciendo, ¿no? En mi último libro hay una parte muy importante de todo el análisis de lo que fue la guerrilla, sus errores. Y me parece esencial. Porque el error es muerte ahí. Esencial, por supuesto. Y el haber elegido el camino de autoproclamarse representante del pueblo, ¿no? Sin consultar al pueblo. Donde yo digo... Los tipos se arrogaban. ¿El pueblo qué crees que hubiese dicho? No sos el pueblo de hecho no acompañó esto. El pueblo, después de la disidencia, entendible o no, de Perón con Montoneros, pero Montoneros, que fue una organización de masas, tuvo un acompañamiento popular interesante y un nivel de consenso y simpatía. Los muchachos, ¿no? Decía la gente, los peronistas viejos, decían los muchachos, fueron perdiendo evidentemente consenso a partir de irse aislando y empezar a darle a la actividad militar mucho más importancia que a la actividad política, con lo que puede implicar la actividad militar, como vos decís, puede morir gente inocente, puede todo esto que pasó, efectivamente, y creo que eso es imprescindible analizarlo. Por eso hay que analizarlo, eso no sé, pero yo nunca lo oculto y siempre lo digo. Yo no digo que se oculte, pero hay como una mirada de... Pero me parece que de todas maneras... Porque fue tan atroz lo que pasó. Absolutamente, me parece que hay que perder ese prurito, ¿no? No hablemos de esto porque hay que hablar del otro. Claro, entiendo perfectamente lo que vos decís, y es un error absoluto, del punto de vista político, del punto de vista histórico, ¿no? Y no es honesto, por otra parte. Claro, sigue estando la diferencia de que... Bueno, no quiero hablar de lados, pero de un lado estaba todo el aparato estatal al servicio de un exterminio y del otro no, pero que tenía como fin la toma del poder. Sí. Entonces, la verdad que nadie me da elementos, por más que yo pueda tener inclusive afinidad ideológica más con uno y nada con otros, nadie me da garantías de que de haber conseguido el poder hubiera sido diferente. Vamos a ponerlo en estos términos que me parece que nos va a dejar más tranquilos, ¿no? Digamos, estamos hablando de 2 niveles de violencia completamente diferentes. No estamos haciendo la teoría de los 2 demonios, porque todos los que estamos en la mesa entendemos que no es lo mismo
un grupo insurgente que es ilegal y que comete cosas con las que no estamos de acuerdo, que se arroga representatividad y que en todo caso merece la acción severa de la justicia, llegado el caso, a lo que es un Estado terrorista que es infinitamente más grave. O sea que eso no está en discusión. Si alguien que nos está escuchando supone que estamos haciendo eso, no lo estamos haciendo. Me parece que la otra cosa importante es decir que la gran oposición a la dictadura y en lo que más le preocupó a Videla Martínez Dios no eran los grupos insurgentes que fueron rápidamente aniquilados y que para el 76 estaban realmente en retirada después de Formosa y Montechingolo, sino donde apuntaron los cañones y las picanas fue a los sindicatos, a la oposición en serio, es decir, a los sindicatos, a las comisiones internas de fábrica, a lo que realmente pudieran desequilibrar el tablero y que lo estaban desequilibrando en el 75 después de Rodrigazo, cuando le dijeron no a Casildo Herrera, no a la conducción sindical burocrática y armaron una forma de oposición realmente popular y de base que es a donde apuntó la represión del Estado. Por lo tanto, yo no lo pondría en términos de enfrentamiento de dos grupos o dos ejércitos armados, porque eso no fue exactamente lo que pasó. Eso fue lo que de alguna manera justificó, claro, justificó, por eso digo que es un error por donde lo miremos, la ofensiva del año 75, sino que en realidad lo que nosotros venimos a defender, por supuesto hasta el último día de nuestras vidas, es esa posibilidad de gente que no había elegido el camino de la violencia y que estaba luchando con enorme dificultad, porque uno tiene que pensar lo siguiente: un militante obrero, un tipo que estaba en una fábrica peleando por su salario durante la dictadura y que hizo paros, 250 paros entre el 76 y el 77, cosa que no se dice, por eso decía cuando hablábamos del consenso, hubo esto, había que tener muchos huevos, ¿sí? Y era mucho más difícil escapar. Quizá para un militante de clase media estaba el exilio, estaba la casa de alguien, ¿no? Un laborante no tenía demasiada forma de zafar y por eso también cayó sobre ellos. También de lo que se habla poco es del poder económico de la época, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que es el gran responsable, el corresponsable absoluto de todo esto. Y de hecho Martínez Dios cuenta en el reportaje que le hice las reuniones de Cobo en su estancia de comienzo del 75, donde comienza a planificarse dos cosas: el modelo económico y el modelo represivo. El modelo represivo, como hemos dicho acá, el famoso aconsejado por Kissinger de no cadáveres en las calles, como había pasado en Santiago. La palabra que usa Kissinger es la palabra desagradable y malo para la prensa internacional, ¿sí? La otra cosa que ellos argumentaban, que lo dice Arguindegui, es que el Papa no hubiera permitido los fusilamientos públicos, que hubiera asaltado la iglesia, ¿no? Entonces había que hacer otro método. Y esas dos cosas se empiezan a conversar con tiempo y se va preparando el equipo. Me acaba de responder por qué no teníamos apoyo internacional, ¿no? El apoyo internacional. Claro. Si el Vaticano y los americanos estaban absolutamente. Los militares de Pinochet fue, digamos, entre comillas, mucho más legal y mucho más abierto todo, sí, la participación de la CIA que lo directamente, ¿no? Y acá también la CIA participó, por supuesto, y después va a participar en el Plan Cóndor. Gobiernos como el de Alemania tuvo excelentes relaciones económicas. La Unión Soviética, hay que decirlo, ¿no? La Unión Soviética tuvo una excelente relación con la dictadura, fue uno de los principales compradores de trigo y vino argentino en aquel momento. Es decir, que estábamos realmente muy solos. La oposición a la dictadura estaba muy sola, muy aislada, con, en todo caso, la comprensión de algunos pueblos, como por ejemplo el pueblo español, el pueblo francés, no necesariamente de los gobiernos, que seguían reconociendo a esta dictadura asesina, ¿no? Ayer estaba en un programa de Quiroga, había un escultor que recordaba una pintada de una calle de Avellaneda, ¿no? Finlandia reconoce a la Junta, Avellaneda no. Que me parece que era un poco la sensación que uno tenía. Cuando empezábamos a leer, viste, el 24, el 25, 26, reconoció al nuevo gobierno, el gobierno de tal, te dolía espantosamente, ¿no? Y bueno, uno no lo reconocía, pero evidentemente ya el mundo lo había reconocido, y el que lo reconoce a los 2 días es el Fondo Monetario Internacional, que le otorga un crédito multimillonario al nuevo gobierno argentino y le manda una carta donde dice que se congratula por la designación del nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez Dios. Qué grande. Franco muere en el... mientras estaban los militares, ¿no? No, en el 75. Un año antes. Sí. Lo mató Videla porque quería ser mucho más grosso. Es interesante porque en el último discurso Franco dice una frase interesantísima. Ojo con Argentina. No hay mal que por bien no venga. Y después se muere. Tardó el guacho. Sí, tardó mucho. ¿Videla qué edad tiene? Videla no sé qué edad tiene, pero estaba grande, ¿no? 70. ¿Vos qué dialogaste más de la que merece. Vos que dialogaste con muchos que tuvieron que ver desde un lado de vista, que a veces te digo, no sé cómo tenés hígado para poder charlar con un hecho de investigación nada más y no señalando.
¿Vos creés que Videla? Yo sí creo esto. La Biblia dice que serás medido con la misma vara que mediste, ¿no? Que cuando te juzguen, decís, bueno, como vos juzgaste, vas a ser juzgado. Seguro. Bajo ese principio, Videla, para mí, va a ser inocente, porque yo creo que Videla está convencido que le hizo un favor al país. Sí, sí. De hecho, las últimas declaraciones que hizo hace ya 3, 4 años, para el libro El Dictador, Sí. él dice que no se arrepiente de nada. Y dice, me piden que diga dónde están los muertos, ¿qué quieren que señale el río? ¿Qué quieren que les diga? Claro. Es que yo creo que... Es un nivel de hijoputez que es... Digo esto porque es la palabra académica que más me sale, más claramente me Claro, sale. claro. Muy bien, profesor. Sí, que uno que supera la media humana, ¿no? Es que igual yo- que yo- cuando hablé con Díaz Besones, Díaz Besones me dice que bueno, que cómo quiere que interroguemos si no torturábamos, no obteníamos información. O ustedes hablan de NN y cómo iba a enterrar yo a gente que se cambiaba las huellas digitales, que se cambiaban los dientes del lugar. Yo no podía enterrar con nombre y apellido. Esto lo dice Díaz Besones, yo lo tengo grabado para el que lo quiera ver. No se arrepienten absolutamente de nada. Y algunos de ellos, afortunadamente creo que hoy en día una minoría, tengamos la esperanza de que sea así, nos siguen espiando, ¿no? Digo, Eso parece. esto es interesante. Yo creo que sin una convicción ideológica absolutamente fuerte no se podría, o sea, no podría haber dado resultado el plan de ellos. Es, así, es como, No, es como sin duda. el terrorista islámico, el Sin tipo duda. sin esa convicción ideológica no. Yo creo que hubo dos. La convicción ideológica, absolutamente, por un lado, los intereses particulares, el caso de la corrupción, que fue fuertísima durante la dictadura militar, el caso de Macera, ¿no? de Suárez Mason, por ejemplo, pero hay en ellos un espíritu de cruzada, ¿no? que creo que es muy importante. Yo tengo acá una frase del almirante Macera que me parece interesante, como una especie de confesión de parte, ¿no? Donde él admite de alguna manera cierto fracaso de la dictadura, que es increíble, pero que en realidad está reconociendo que ellos no hicieron lo que pensaban hacer, pero bueno, pero sí lo hicieron, ¿no? Ahora se me perdió, perdón, este papelón, pero... No te da problema. Se me salió el papelito. Nosotros pero- ni nos acordamos dónde estábamos. Así Bueno, que- pero quiero decir que estos tipos tenían la convicción ideológica absoluta. Cuando vos hablás del arrepentimiento, para mí no hay ningún arrepentimiento. Fíjense ustedes que el único que se arrepintió públicamente fue Balsa, que no estaba en el país en el momento que se produjeron los hechos, ¿no? Y todavía está faltando mucha gente que se arrepienta, ¿no? Entre ellos la Iglesia, digamos, que no ha hecho todavía su... Felipe, dale Dale 200 años más. Se mueve lento. Vos sabés que es Bueno. burocrático el tema este. Macera está Constitución. haciendo de las suyas y no lo puedo encontrar, lamentablemente. Gracias, Felipe. Perdón, una última pregunta, pero que ya no Es tiene una que ver hora con que Argentina, estamos- nada más, pero sí tiene que ver por ahí con lo que estamos hablando. ¿Qué opinión te merece esto? El cese al fuego permanente de la ETA. Me parece bárbaro, esperado, ¿no? Esperado, absolutamente, sí, me parece que era ¿Qué necesario. ópera que está No, mal? no, en Es serio. como te preguntan con Vera la Porque- droga. No, No, pero que- es como venimos hablando porque ahora los tipos tardaron 40 años, pero se dieron cuenta que la salida era política Claro, y no... exactamente. Tardaron y no mucho, ¿no? militar. Tardaron demasiado. Me parece que justamente una de las enseñanzas es esa, ¿no? Y el otro día, termino, dimos una clase para chicos de secundaria y lo bueno es que todos los pibes entendían que evidentemente el camino de la violencia no lleva a ningún lado en las condiciones, en ninguna condición prácticamente, salvo que sea todo el pueblo que se decida ante una situación muy particular, ¿no? Pero que en términos generales obviamente hay que entender que la democracia hay que perfeccionarla, transformarla en democracia real, y es lo mejor que puede pasar. Y la última cosa que me asombró y que me parece interesante, cuando hablamos de todo esto y tenemos una audiencia joven, a mucha gente le puede dar miedo, ¿no? Puede dar el temor a que esto se vuelva a volver a producir. Y yo quiero decir simplemente que no hay que tener miedo, porque si tenemos miedo ganan ellos, porque la palabra terrorismo de Estado viene de terror, y un poco lo que ellos quisieron hacer el 24 de marzo fue meternos mucho miedo a todos para que obedezcamos órdenes horribles, para que aceptemos planes económicos de miseria, y creo que justamente no hay que tener miedo, hay que ir para adelante porque creo que la razón está de nuestro lado sin duda, ¿no? Felipe Piña en la Rock and Pop.